Buenos días, mis queridos alumnos. Nos continuamos reuniendo para poder hablar nuestro, nuestros temas principales que corresponden a personal social. En esta oportunidad vamos a continuar hablando acerca del tiempo, de las unidades del tiempo que nos van a servir para descubrir el pasado. Vamos a utilizar las unidades de tiempo para que nosotros podamos descubrir todo lo que sucedió en el pasado. Bien, entonces listos con su lapicero, su cuaderno y vamos a empezar con la lectura del siguiente texto. Bien, adelante. ¿Qué sabemos del tiempo? Sabemos que el tiempo pasa porque observamos los cambios en nuestro cuerpo o a nuestro alrededor. El tiempo siempre está con el espacio. Tiempo y espacio no se pueden separar. Cada territorio, cada lugar acumula elementos que nos explican cómo ha ido avanzando la vida en ese lugar y cómo también ha sucedido algún acontecimiento que haya quebrado la tranquilidad, debido tal vez a los conflictos de cada generación. Conflictos significa los desacuerdos que pueden surgir entre grupos de personas o entre dos personas. Ese es un conflicto, ¿no? Por ejemplo, una guerra es un conflicto, ¿no? Siempre hay pues conflictos entonces en cada generación. A eso se refiere el conflicto de cada generación. Del tiempo histórico debemos aprender teniendo en cuenta estas relaciones. Y lo mismo podemos decir del espacio geográfico. ¿Qué es el tiempo histórico? El tiempo histórico es lo que va sucediendo, los acontecimientos que suceden en el tiempo, los acontecimientos que lo hacen los seres humanos, a eso se llama el tiempo histórico, ¿no? Y lo mismo podemos decir del espacio geográfico. El espacio geográfico, como sabemos, también es por ejemplo, el lugar donde estamos viviendo nosotros en estos momentos, es el espacio geográfico. Nuestra ciudad ocupa un espacio geográfico. Nuestra casa ocupa también un espacio geográfico. Perú es ocupa un espacio geográfico. Muy bien, el tiempo es muy importante para comprender la complejidad del territorio, para establecer las interrelaciones entre los diversos elementos de un paisaje. Bien, en primer lugar, necesitamos saber que el tiempo es irreversible. ¿Por qué decimos que el tiempo es irreversible? Porque no podemos volver atrás. Dice que no lo podemos recorrer hacia atrás, ¿ve? Entonces el tiempo es irreversible. O es que alguien puede decir, ya, hay que volver al año pasado. ¿Podemos volver al año pasado? No, no se puede volver al año pasado. Ya pasó. Entonces, a eso se refiere el término, el tiempo es irreversible. Continuamos. Por otro lado, el tiempo no se puede separar del espacio, porque es en el terreno de lo físico que observamos los cambios. El tiempo y el espacio van juntos, van unidos. El espacio físico, ¿no? El lugar donde nos encontramos. Ya sea en un paisaje, en la cara de un anciano o las herramientas y utensilios que usamos en nuestra vida diaria. Entonces, ¿cómo podemos ver, por ejemplo, cómo nos damos cuenta de que el tiempo está pasando? Como dice en la lectura, nos damos cuenta de que el tiempo pasa cuando vemos un paisaje que ha cambiado. Vemos, por ejemplo, la cara de un anciano y entonces vemos que es distinto a como era, a lo que era cuando era joven, ¿no? Cuando esa persona estaba con menos edad. Entonces, esos cambios se notan, por ejemplo, en la cara de un anciano. O las herramientas, cada vez que lo vamos utilizando, ¿qué pasa con esas herramientas? Se van desgastando. Se nota el desgaste de las herramientas a medida que se utilizan, que se trabajan con esas herramientas. Entonces, ahí también se ve el cambio, ¿no es cierto?
o los utensilios que usamos también se van desgastando. Por ejemplo, un lapicero que vamos escribiendo, ¿se gasta o no se gasta? Por supuesto que se gasta. Entonces vamos viendo cómo se gasta y habrá un momento en que la tinta de ese lapicero se va a agotar, se va a acabar, ¿no? A eso se refiere la presente lectura. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra sesión de hoy? Usamos unidades de tiempo para descubrir el pasado. Ese es el propósito de la presente sesión. Repito, usamos unidades de tiempo para descubrir el pasado. El paso del tiempo. Vamos a ver el paso del tiempo. Cada época ha dado un significado diferente al tiempo. Cada cultura vive la temporalidad desde la diversidad. No existe una única percepción del tiempo, sino una gran diversidad de experiencias y de representaciones. Como dice la lectura, cada cultura vive su temporalidad, cada cultura tiene una manera distinta de percibir el tiempo, ¿no? De su percepción. Como vemos en las láminas, por ejemplo, las famosas, los faraones de Egipto, por ejemplo, ¿no? Según la historia, han construido estos monumentos arqueológicos, las famosas pirámides, ¿no? Entonces también se dice que lo han construido para controlar el tiempo. Bueno, según algunos estudiosos, ¿no? Según algunas personas entendidas afirman que las grandes pirámides han sido construidas para controlar el tiempo, para tener relaciones con el tiempo. Bien. Perdón. Continuamos entonces. Algunos niños saben ordenar la secuencia de las edades de los miembros de su familia. Otros niños muestran la importancia de la cronología como un aspecto fundamental en el aprendizaje de la historia, pero al final debemos dominar este tema. Aunque para algunos niños el aprendizaje de la cronología parece difícil, pero todos tenemos la capacidad para identificar o explicar los cambios, pero todo depende del interés que el alumno tiene para aprender. ¿Ya? Entonces, mis queridos alumnos, ustedes tienen que demostrar ese interés para poder aprender todos los temas, no solamente en personal social. Si tú tienes interés para aprender la matemática, también lo estás haciendo bien. Si tú tienes interés para aprender religión, también lo entiendes y lo aprendes. O para inglés, que es un idioma extranjero, también. Depende de tu interés por querer aprender. Entonces, hay que tener ese interés también ahora en personal social para poder aprender esto del tiempo. Para que nos quede claro la idea de lo que es el tiempo, porque esto vamos a utilizar en nuestras clases posteriores. Vamos a tener que hablar del tiempo, vamos a tener que hablar de la línea del tiempo, vamos a tener que utilizar para comprender qué pasó en nuestra historia años atrás, desde dónde viene nuestra historia, cómo sucedieron los hechos en el pasado. Todo eso vamos a tener que hablar cronológicamente, es decir, con tiempo, utilizando el tiempo, ¿no? Como ya dijimos en la clase pasada, ¿qué cosas vamos a utilizar, por ejemplo, para nuestras sesiones posteriores? Por ejemplo, los años, que es una unidad para medir el tiempo. El día también es una medida del tiempo, es una unidad para medir el tiempo, la hora, el minuto, el segundo. Estos elementos son, pues, los que nos van a permitir la medida del tiempo. Entonces, eso tenemos nosotros que aprender para poder dominarlo y para poder entender nuestra historia. Muy bien. Los aprendizajes sobre la historia están formados por una serie de elementos aislados, hechos, personajes y fechas. El aprendizaje del tiempo histórico puede ayudar a conocer sobre la historia si se realiza teniendo en cuenta que la escuela debe superar la enseñanza de una historia de museo que representa el tiempo histórico como una acumulación de datos y fechas.
Mi querido alumno, no solamente vamos a tener que ver como datos, como fechas, en qué año ocurrió tal cosa, no, también tenemos que ver la historia como un todo, como una sucesión de acontecimientos. ¿Ya? ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Sucesión de acontecimientos. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver la historia como algo ininterrumpido, no es como que algo que ha pasado en una fecha y en un determinado lugar y después ya terminó eso y ya está. En otro lugar pasó algo y no. Todo tiene relación. La historia de los pueblos tiene una relación también. Entonces, todo esto tenemos nosotros que comprender, ¿ya? Para poder comprender de dónde viene nuestra historia y hacia dónde va. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, los niños necesitan hablar o escribir de manera correcta para explicar lo que han observado, lo que les ha sucedido en el pasado o para indicar sus deseos o sus necesidades de cara al futuro. ¿Ya? Entonces, es necesario que tú, mi querido alumno, hables correctamente, escribas también correctamente. Por eso yo siempre les digo, mejoren la caligrafía, la ortografía, porque eso nos va a permitir escribir de manera correcta. Es necesario, eso es importante. ¿Ya? Entonces, tú escribiendo correctamente, puedes explicar todo lo que te pasa, puedes explicar todo lo que observas, todo lo que tú sabes o preguntas a alguien. Por ejemplo, para escribir tu historia familiar, puedes preguntar a tus padres o a tus abuelos cómo es la historia de tu familia y eso lo puedes escribir. Y si lo haces correctamente, entonces estás explicando todo lo que ha sucedido en forma correcta y de tal manera que si tu compañero lo lee tu historia, también lo puede entender. Si yo leo tu historia, también lo puedo entender. Tus compañeros también lo pueden entender. De eso se trata entonces. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más vamos a ver entonces? La historia. Vamos a ver. Hay fuentes históricas, hay fuentes orales, en fin, entonces vamos a ver después. Primero, damos lectura. El lenguaje temporal es fundamental en la narración histórica. ¿Qué significa el lenguaje temporal? Nos estamos refiriendo al lenguaje en el que nos vamos a referir con tiempos, ¿no? Es decir, vamos a tener que nombrar hace cuántos años, hace cuánto tiempo ocurrió un determinado acontecimiento. A eso se refiere. Para la construcción de la historia, necesitamos ordenar y clasificar temporalmente los acontecimientos del pasado. Ya entonces, generalmente vamos a ver acontecimientos que han sucedido antes de nosotros, antes de la etapa que estamos viviendo. De repente algunos van a ser mucho más antes o antes de Cristo quizás, ¿no? Entonces, todo eso vamos a tener que ver, pero para eso necesitamos comprender, necesitamos entender de que la historia es una secuencia de hechos que, que nos van a permitir saber cómo ha sido la historia de la humanidad, cómo ha sido la historia de nosotros, ¿ya? De nuestra sociedad, cómo se ha ido formando nuestra sociedad. Entonces, de eso vamos a hablar. Entonces, esto es un inicio nada más para hablar acerca de nuestra historia. Y eso lo vamos a hacer y nos va a gustar, ¿verdad? Nos va a gustar. Es un tema muy interesante, es un tema que nos va a llamar mucho la atención porque se trata de nuestra propia historia. Bien, entonces, el tiempo histórico necesita de la comprensión del tiempo en el que vivimos. Por ejemplo, las relaciones entre el pasado, el presente y el futuro, la comprensión del cambio y el significado del progreso. Estos conceptos se construyen desde su aplicación a realidades diversas, como la vida cotidiana, la historia familiar o la historia de una nación. Como ya dije, hay que entender que tenemos una historia familiar también. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros venimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos y así de muchas generaciones que han pasado, ¿no es cierto? Esa es nuestra historia familiar.
Por eso es que en años anteriores, por ejemplo, has puesto la fotografía de tus abuelos, el hijo de tus abuelos es tu papá, el hijo de tus otros abuelos es tu mamá, y el hijo de tu papá y tu mamá eres tú. Eso es una historia, por ejemplo, esa es tu historia familiar, ¿ya? Entonces, también tenemos historia, nuestra historia social, la historia de nuestro Perú, de nuestro país, también es otra historia mucho más grande, ¿no es cierto? La historia familiar se refiere solamente a nuestra familia, pero nuestra historia social, la historia de Perú, por ejemplo, es la historia de todo el país. Bien. Además del lenguaje temporal, las personas necesitamos comprender una serie de conceptos que dan significado a la idea de tiempo histórico, ya que en realidad el tiempo es un concepto de conceptos. ¿Por qué se dice concepto de conceptos? Porque hay grupos, hay historiadores, hay personas que tienen un concepto acerca de lo que es la historia, el tiempo. Y hay otros que tienen otra idea acerca de lo que es el tiempo. Entonces, a eso se refiere concepto de conceptos, porque cada grupo de personas, cada grupo de historiadores tienen su propio concepto, tienen un concepto que manejan para entender lo que es el tiempo. ¿Ya? Muy bien. A ver, continuamos entonces. Finalmente, mi querido alumno, explica con tus propias palabras algún suceso que conoces del tiempo pasado. Puedes explicar, por ejemplo, en la historia de Huamanga, de nuestra ciudad, por ejemplo, de Ayacucho, qué suceso ha pasado en el tiempo, que te pueden contar tus padres, tu papá, tu mamá, tus abuelitos. Entonces, eso puedes explicar tú, qué suceso ha pasado y que tú conoces porque te lo han contado. ¿No es cierto? A eso se refiere entonces, explicar algún suceso que tú conoces del tiempo pasado. Pregunta a alguien que sepa, a alguien que conoce. De repente inclusive puedes escribir la historia de tu familia, también puede ser. Alguna anécdota que haya tenido cuando tu abuelito era un niño, un joven, también puedes escribir eso, ¿ya? Entonces vas a escribir tú en la ficha referente a este tema. ¿Qué más? Hacemos el cierre. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué estamos aprendiendo? Acerca de las medidas del tiempo, cómo eso nos va a servir para entender nuestra historia, que fundamentalmente vamos a ver la historia del pasado, de nuestro glorioso pasado. ¿Qué dijimos de las unidades del tiempo para ubicar un acontecimiento en el pasado? Hemos dicho que las unidades del tiempo puede ser el día, es una unidad de tiempo, puede ser el año, que es otra unidad del tiempo, puede ser, si hablamos de unidades menores, son pues el día, la hora, el minuto, el segundo. El segundo que tiene, o el segundo que forma 60 segundos forman un minuto. 60 minutos forman una hora, ¿ya? Y 24 horas forman un día, el día y la noche completo, ¿no? 24 horas, ¿ya? Y la semana tiene ¿cuántos días? La semana también es una unidad del tiempo. Ya podemos, ¿por qué? Porque podemos medir el tiempo por semanas. ¿Cuántas semanas pasó? 2 semanas, 3 semanas, ¿ves? Entonces, en este caso estamos utilizando la semana como unidad del tiempo, como medida del tiempo. Y si hablamos de tiempos mayores, entonces podemos decir hace 2 años, hace 5 años, hace 10 años, hace 50 años, hace 100 años. ¿Y 100 años cuánto es? Si lo juntamos 100 años, ¿en qué se convierte? En un siglo. Muy bien, un siglo. Y si juntamos 10 años, se convierte ¿en un qué? A ver, piensa, hijo, piensa, ¿en qué? En un decenio. Entonces, 10 años, un decenio. 100 años, un siglo. 1000 años, un milenio. ¿Ve? Desde que nació Jesucristo, ¿cuánto tiempo pasó? Aproximadamente 2 milenios, es decir, 2000 años. Entonces, esas son las unidades del tiempo, ¿ya? Acerca de eso también tienes que hablar en tu ficha. Muy bien. ¿Tuvieron algunas dificultades en el trabajo? Si los tuvieron,
Ya saben, si tienen algunas dudas, escriban en la ficha. ¿Qué aprendimos para nuestra vida? ¿Qué estamos aprendiendo para nuestra vida? Estamos aprendiendo que el tiempo es muy importante, porque el tiempo marca nuestra vida. El tiempo es parte de nuestra existencia, es parte de nuestra vida, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros medimos también el tiempo de nuestra existencia ¿con qué unidad medimos el tiempo de nuestra existencia, nuestra edad? Con años, muy bien, con años. ¿Cuántos años tenemos? ¿No? 5 años, 10 años, 8 años, 9 años, 20 años, 50 años, 80 años, 90 años, los abuelitos, depende, ¿no es cierto? Esas son las unidades de tiempo. Entonces, todos estamos aprendiendo de que el tiempo es muy importante para comprender también nuestra historia. ¿Hace cuánto tiempo sucedieron los hechos y qué repercusiones tuvieron? Muy bien. Entonces, bien, mi querido alumno, gracias por escucharme. Y no te olvides, lávate las manos y quédate en casa. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Ya, nos estamos viendo. Chaucito conmigo. Chao, chao. Hasta la próxima.